¿Qué tal, amigos y amigas de la revista El Ágora? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de entrevistas que les hemos estado preparando a través de El Ágora TV, es el producto audiovisual de la revista elagora.net. Hoy nos acompaña un ingeniero comercial, un personaje muy interesante, muy poliédrico, que ha tenido participación en la vida pública desde muchas aristas y que hoy, en atención al estar a puertas, ¿verdad?, de votarse el cuarto retiro, la voz de Gino Lorenzini, yo creo que es una voz más que autorizada en el tema de las AFP, de los fondos, de todos los chilenas y chilenos. Así es que, bienvenido Gino a la revista El Ágora, un placer estar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marco. La verdad es que muy contento de poder estar contigo. Te lo dije, te lo manifesté, me gustaría hacerlo público. Siempre fui fanático de Eduardo Bombalé, lo vi muchos años trabajando contigo, entonces de verdad para mí un honor que poder ser entrevistado por tu persona. Gracias, Gino. Antes, yo les recuerdo a nuestras amigas y amigos que nos están mirando que estamos junto con la Caja de Compensación Los Andes, la caja más importante de nuestro país desde 1953 en los hogares de todas las chilenas y chilenos. En épocas de crisis, de pandemia, afíliate, conoce los beneficios de Caja Los Andes en www.cajalosandes.cl. Gino, el cuarto retiro es un tema, pero que ha copado las editoriales de todos los medios de comunicación, debates, volteretas de algunos candidatos que dicen que hoy están con el retiro, mañana no están con el retiro, que tiene que tener letras chicas, que tiene que pagar impuestos. ¿Cuál es la opinión tuya en cuanto a experto en materia previsional? ¿Va a colapsar el sistema? ¿Vamos a estar en una inflación demencial si es que se entregan los fondos a los trabajadores, los fondos a los afiliados? Ay, es una pregunta bien difícil de que desmenuzarlo. No es blanco-negro, sino hay una gama de colores que hay que saber mirar. Lo primero, yo fui uno de los impulsores del primer retiro. ¿Y por qué era muy necesario? Porque por la pandemia se perdieron muchos puestos de trabajo, había aumentado el desempleo y se dijo que esto iba a generar una gran embarrada y se metió mucho miedo de parte de ciertos grupos de interés, AFP, etcétera, etcétera. Y finalmente se hizo un primer retiro de buena forma, casi perfecto, diría yo, donde era justo un periodo en que se estaban rentando muy bien los fondos. Por lo tanto, ¿qué pasó en la práctica? Teníamos 210.000 millones de dólares, esa era la vaquita total. Se retiraron casi, si mal no recuerdo, 18.000 en el primer retiro, y no hubo mayor impacto porque se retiró rentabilidad. Y esto es un concepto que la gente tiene que entender, que si tú tienes una vaca, tú sí le puedes sacar la leche a la vaca, que es la rentabilidad, y te puedes tomar la leche. Eso no genera mayor problema financiero. Después viene el segundo retiro. Y el segundo retiro, nuevamente, se sacó leche de la vaca sin ningún problema, no hubo mayor inconveniente. El problema fue el tercer retiro, Marco, y en esto hay un detalle que la gente no lo sabe. Los políticos, por tratar de incorporar a la gente que estaba en renta vitalicia, que es muy distinto que estar jubilado en AFP, dijeron, ya, las empresas van a tener que pagarle el 10% a las personas. Y eso financieramente se hizo mal. ¿Por qué? Porque si tú vas a cobrar el tercer retiro, el 10% a la AFP, si tú estás en un fondo, va a tener que ir a vender acciones y bonos. Los jubilados que están en el fondo E tienen que vender bonos. Pero si a la vez le sumaste que salen a vender bonos las compañías de seguro, al haber una venta en masa, eso destruyó el valor de los bonos. Y al destruir el valor de los bonos, se destruyó algo así como 36.000 millones de dólares, que es una cifra tan grande que la gente no la dimensiona. Para dar un ejemplo concreto, nos fumamos con el tercer retiro algo así como que hubiésemos dicho, ¿sabe qué? Por un año le vamos a dar 3 millones de pesos mensuales a los 800.000 jubilados en AFP. Imagínate, por un año, 3 millones mensuales fue lo que nos fumamos por este tercer retiro que estuvo muy mal hecho y por eso el Fondo E termina perdiendo un 12% por una mala política legal, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el problema con Responsabilidad el... de los parlamentarios haber fumado más de 36 millones de dólares, de quienes se Completamente, impulsaron. mira, la responsabilidad es diputados, senadores
y gobierno que no hizo la modificación técnica, porque sí tenía una solución a ese problema, y eso es lo que yo estoy manifestando ahora, que por favor escuchen los parlamentarios para el cuarto retiro. Si tú vienes y en vez de forzar a las compañías de seguro a liquidar los bonos, que eso fue lo que provocó la pérdida del fondo E, y haces que la persona venda su renta vitalicia, ¿qué quiero decir esto? Una persona recibe 10 UF, para hacer un ejemplo bien concreto, 300 lucas de pensión. Si ellos venden 10%, quiere decir que una UF se la endosan a un tercero. Entonces, ¿qué pasa financieramente? La compañía de seguro no vende bonos, sino que es un tercero que va a pasarle la plata a la persona, y la persona, entre comillas, vende un décimo de su seguro a cambio de que le pasen dinero, pero es dinero fresco que entra, no liquidación de bonos, y por lo tanto no genera las pérdidas. Entonces, mi gran cruzada esta semana va a ser que por favor hagan bien el cuarto retiro. Si lo hacen mal, ya la destrucción no van a ser 36 mil millones de dólares, podría llegar, porque más encima ahora estamos en un contexto bien riesgoso, donde hay riesgos tanto en las acciones como en los bonos, y este riesgo que puede implicar, Marco, de que la gente pierda mucho más de un 10% y que finalmente esto nos termine costando 50 mil millones de dólares. Entonces, yo sé que a la gente no les gusta escuchar esto, porque dice, es mi plata, es mi propiedad, yo soy full, es mi plata, sí, es mi propiedad, pero no porque voy a vender mi casa, la voy a vender a mitad de precio. Lo que pasa, Gino, que hay dos cosas. Una, hay una sensación desde un punto de vista subjetiva, como tú dices. Estos son mis ahorros, yo me he sacado la mugre toda mi vida, ¿verdad? Me descuentan mensual, y al final de mi vida laboral recibo una mugre de jubilación. Por una parte, cuando yo te escucho dar una explicación técnica con respecto de vos con el cuarto retiro, te digo que yo no entendí nada de lo que me dijiste. Soy súper honesto, ¿cachai? Me acabé de dar una explicación súper pedagógica. Sí. Entre paréntesis, Gino es ingeniero comercial y además es magíster en finanzas. Entonces tiene un background que la gente común no tiene. Cuando uno escucha a los economistas, es como escuchar a un técnico de la NASA. O sea, te explica algo que tú abrís los ojos, parás la oreja y no entendí en definitiva. Entonces la gente además tiene una desconfianza porque el sistema se ha basado, entre otras cosas, en este lenguaje, ¿verdad? En metalenguaje tan técnico, en el cual lo manejan 10 especialistas, 10 digo, una exageración, por cierto, y todos estamos esperando como el oráculo de Delfos, ¿verdad? Hablan los especialistas y sí, pero al final la gente entiende poco. O sea, acá tendríamos de partida que tener una política de comunicación distinta, y la AFP, yo creo, a priori, a lo mejor es un prejuicio, instauran un lenguaje difícil precisamente para que la gente no entienda nada y al final termine aceptando lo que dicen el oráculo, en este caso, de los economistas o de los ingenieros comerciales, ¿no te parece? Absolutamente, Marco, y de hecho te lo agradezco que me lo plantees de esta forma, porque me obliga a ser más clarificador con lo que estoy planteando. Esto, imaginémonos que todos los chilenos, no sé, 1 millón de chilenos tenemos departamentos. Departamentos, cada uno tiene su departamento, un departamento, listo. Esto es como que salimos todos a vender los departamentos a la vez. Si todos salimos a vender los departamentos a la vez, yo creía que tenía un departamento que valía 50 millones de pesos, pero resulta que por oferta y demanda, como hay mucha oferta, el departamento vale 25 millones. Y después la gente va a decir, oye, pero si mi departamento valía 50, pues yo quiero mis 50. No, pero si salen todos a vender a la vez, va a valer 25. Ese es el problema con el cuarto retiro, de que como se incorporó a las compañías de seguro, salen a vender los bonos masivamente, que serían los departamentos, y eso destruye nuestro valor. Entonces, la solución acá es, porque también hay otro problema de expectativas. El mercado asume de que como ocurre un cuarto retiro, va a ocurrir el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, y se acabó la plata. Y obviamente que eso genera de que es como que obligan a vender un 10% de los departamentos. Ya vamos en el 40% en venta, pero el mercado sabe de que van a vender todos los departamentos. Entonces, ¿quién va a ir a comprar departamentos si sabe que se va a desplomar el precio? Nadie. Y eso es lo que está pasando con nuestro ahorro. Entonces, la gran solución acá es decir, ok, ¿de quién es la plata? De los chilenos. Estamos de acuerdo con eso, es decir, eso ha dado por lo menos los retiros. ¿Qué podemos hacer? De una vaca, sacarle la leche, no comernos la vaca. Y sacar la leche implica de que se haga una buena ley, de que una vez al año automáticamente se nos permite retirar la rentabilidad. Es decir, si por ejemplo en un año se renta un 15%, una buena rentabilidad,
todo sobre 7% vaya directo a mi cuenta 2 y yo veré si lo retiro o lo dejo invertido. Pero de esa forma tú dejas un beneficio para siempre, todos los años, y años de vacas gordas, sacamos harta leche, años de vacas flacas, protejamos a la vaca. Y de esa forma, la verdad es que los chilenos estarían mucho más contentos con el sistema porque todos los años podrían hacer retiros. Pero creo yo que esta política de estar sacando retiros que finalmente nos obligan a vender los departamentos toda la vez, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Otro tema que se instala en el debate público, yo hablo de la gente común, ¿verdad? La gente que no tiene tus conocimientos ni los conocimientos de otros economistas. Es decir, nosotros vemos los balances, y aquí me incluyo dentro de este gran masa de legos que no tenemos precisamente tus competencias. Uno ve las ganancias de la AFP, que son obscenas en atención a lo que reparten, o sea, pensiones de 150 lucas, 200 lucas. Si uno ve las ganancias, entonces se va acumulando además un prejuicio en torno de este negocio, que en definitiva es un negocio. ¿Cómo se puede explicar, Gino, palabras simples, muy pedagógicamente, con manzanita, que las AFP, aún siendo, digamos, los fondos habiendo primer, segundo y tercer y cuarto retiro, siguen teniendo ganancias millonarias? A ver, hay que entender una cosa, Marco, y esto hay que ser bien claro con la gente. ¿Te acuerdas que salió una publicación hace un tiempo atrás en el Mercurio, en el año 2000, que decía de que nos íbamos a jubilar con el 100% de nuestras pensiones? Y que hoy en día se ve como que esto fue una mentira, como que no se News de los años cumplió. 80. Claro, fue la promesa que Claro. todos iban a estar perfectos. Bueno, lo que pasa es que cuando se hace esto el año 2000 en el Mercurio, ¿qué pasa si yo digo, y esto obviamente la gente se puede molestar conmigo, pero tengo que ser transparente, ¿qué pasa si era verdad hasta el año 2000? ¿Y qué pasa si es que de verdad hubo una élite, un grupo de interés que empezó a cambiar la ley a favor de la AFP, que empezaron a apropiarse de nuestros ahorros, que empezaron a venir a pegarles a pasos de a poquito, de a poquito, de a poquito, que al final esa realidad se transformó en una mentira finalmente y llegamos a esta situación de que las pensiones promedio están en torno a 150.000 pesos. Lo que sucede es que el sistema lo dinamitaron entre el año 98, el año que se fue Eduardo Frei. ¿Quién es, Gino? ¿Quiénes dinamitaron el sistema? Eduardo Frei fue el que nos traspasó el riesgo de pérdida. Ricardo Lagos fue el que nos cobró comisiones fantasma. Antes estaba prohibido cobrarte una comisión por tu ahorro acumulado. Lo que te decían, si tú estás cesante, no pagas comisión. Y eso es una falsedad desde el año 2002 que Ricardo Lagos permitió cobrar comisiones fantasmas, que van de tu ahorro acumulado y que tú no las puedes ver. Y por eso es que nosotros las bautizamos como comisiones fantasmas. Después Bachelet teníamos una pensión mínima garantizada, ojo con este punto, para el 100% de los chilenos, que si ahorrabas 20 años tenías una pensión mínima de 140 lucas. Bueno, ella creó la pensión básica solidaria que era 75 lucas, es decir, la bajó, y solo para el 60% de la población. Entonces, vivimos un mundo lleno de mentiras, y que la verdad que las últimas 2 décadas, la ambición de una red que pongo a un superintendente actual de pensiones, a una ex superintendente que es Solange Bernstein, que pasó al Banco Central, es una red que se puso en moneda AZGF, es una red, te diría una elite de 30, 50 personas que se apropiaron del sistema y que se apropiaron realmente de todo el potencial del sistema al punto de que la ambición nos tiene en el punto actual de que la gente prefiere aunque recupere la mitad del dinero, prefiere retirarlo, pero ya no quiere que abusen más de los que realmente somos dueños del capital, que somos los trabajadores. Entonces, es un sistema que lo dinamitaron durante 20 años. El epítome de lo que tú dices, yo creo que lo personifica la señora Jimena Rincón, quien es ahora presidenta del Senado y fue directora de AFP. Otros políticos también con mucho peso específico, como Antonio Viragallo, también terminaron en directorios de AFP. Es una obscenidad de un punto de vista del pudor y de lo que tú tienes que definir, en definitiva. O soy servidor público, sencillamente trabajo en la empresa privada, las dos cosas son legítimas. Pero ir mezclando, ir entrando y saliendo de una a otra, te provoca
un cruce de interés, un conflicto de interés tremendo. Y acá, como lamentablemente en este país perdimos el pudor hace largos años, nadie dice nada y la señora Rincón en este momento es presidenta del Senado incluso. Bueno, tú hablaste de Moneda ACET, el fondo que controla, me parece, el fideicomiso ciego el presidente Sebastián Piñera. Tú tuviste, en algún momento denunciaste algo súper potente que tenía que ver con la AFP Habitat y las triangulaciones de dinero que involucraban al fondo, digamos, de los recursos los que manejan del presidente Piñera. ¿Qué pasó en definitiva con eso? ¿Hubo las pruebas contundentes que tú ibas a mostrar? ¿Empíricamente tú refrendaste que tu acusación, tu denuncia era real? A ver, lo que pasa, Marco, es que el contexto fue, nosotros hicimos la denuncia de las triangulaciones en noviembre del año pasado y se crearon dos comisiones investigadoras, que esto es bastante interesante. Se crea una comisión investigadora de triangulaciones, tal cual, y otra que era como jugar al empate, que era una contra Feliz y Forrado, para ser bien claro. Y el tema es que en el Congreso han avanzado estas dos comisiones, una ya terminó, la anti-FIF, y hay todo un montaje para tratar de afirmar de que los clientes de Feliz y Forrado tuvieron pérdida. De hecho, está en una de las conclusiones, pero lo más chistoso es que es una conclusión que una comisión investigadora se puede pronunciar respecto a cosas del servicio público, con actos de gobierno, pero no frente a un privado. Entonces, ya de por sí esa conclusión es completamente ilegal e inconstitucional. Pero en paralelo, que es la que importa, que es la triangulación, han salido unos datos extraordinarios y en eso la Comisión de Triangulación ha hecho muy buena labor. Pero también ha ocurrido mano negra, Marco, porque si tú buscas en YouTube, Comisión de Triangulaciones no aparece. Le cambiaron el nombre como en mayo. Y eso es ilegal, porque el reglamento de la Cámara dice que los diputados, que sea por mayoría absoluta, no pueden cambiar los objetivos de una comisión. Entonces acá ha llegado tal el nivel de corrupción de que una comisión con un objetivo claro le cambiaron el nombre de Comisión de Triangulaciones a Comisión de Inversiones de AFP, que es algo muy distinto y que la gente no logra entender justamente con estos tecnicismos que ocupa el sistema para ocultar la realidad. Entonces, la Comisión de Triangulaciones viene avanzando durísimo, ha aportado antecedentes extraordinarios. Hubo un abogado, por ejemplo, el abogado Ugarte, Alfredo Ugarte, que vino y demostró de que estas normas que permitieron las triangulaciones fueron creadas en el año 2009 por Solange Bernstein, premiada hacia el Banco Central, y que más encima es completamente ilegal. Y lo peor es que en las sesiones de directorio de la comisión se decía esto es ilegal. Igual, bueno, abramos una ventana. Entonces, lo interesante de la comisión investigadora es que han aparecido muchos antecedentes y yo también planteo otra cosa. Mis antecedentes finales que vamos a presentar cuando corresponden tribunales, después del 11 de marzo. Ya mataron mi empresa, han tratado hay una campaña de desprestigio de parte de La Tercera y del Diario Financiero, Canal 13. Entonces, uno tiene que saber cuándo entrar en batalla y cuándo retirarse. Este es un momento de retirarse, de esperar que pase el mandato de Sebastián Piñera. Después del 11 de marzo, ahí pregúnteme cómo va el tema de triangulaciones. Ahí está el manual del guerrero de Sun Tzu, famoso, ¿eh? Saber atacar, saber replegarse, reagrupar la fuerza y volver después a la ofensiva. Estamos con Gino Lorenzini en el Ágora TV, ingeniero comercial y fundador de este famoso emprendimiento, empresa, no sé cómo definirlo, de Felices y Forrados. En algún momento Me gusta más. te dio harto impacto mediático, tenía harta presencia mediática a través de tu emprendimiento. Te quería preguntar las represalias. Tú hablas ahí de manera velada con respecto de tu empresa, la deshicieron, me dijiste. ¿Eso es irreversible? O sea, ¿ya no tenemos más Felices y Forrados? Bueno, nunca, a ver, en la vida pasan muchas cosas mágicas y uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero la verdad es que, a ver, Marco, yo por 10 años, estas canas no salieron porque sí, me saqué la cresta por 10 años, y eso lo digo con respeto y con cariño, es mi forma de ser, soy bastante apasionado, y di lo mejor, es decir,
alguien puede venir y tratar de decir muchas cosas sobre mi persona, pero en la práctica 200.000 personas pagaban por un servicio que ellos veían el resultado en su cartola, veían cómo en periodos malos se evitaban riesgos de pérdida, como el 18 de octubre. Ojo con esto, Marco, porque esto es un tema de que lo he tratado de manifestar y muchas veces se oculta. El 18 de octubre, nosotros detectamos 2 días antes, el 16 de octubre, una sugerencia que era típica, porque siempre mis sugerencias eran arrancar desde el fondo A protegerse al fondo E. Pero esa sugerencia, y están los motivos de la sugerencia, nosotros dijimos, hay riesgo en el fondo E que se desplome. Y tenemos que irnos desde el fondo E hacia el fondo A. Es decir, es la primera sugerencia completamente atípica. Eso ocurrió el 16 de octubre. 2 días después que nos liberaron y que nos protegimos en el fondo A, lo cual es un absurdo, el fondo E pasa el 18 de octubre y el fondo E se desploma más de un 12%. Entonces, ¿qué es lo que te quiero manifestar con esto? ¿Es que Gino Lorenzini sabe el futuro? No. El futuro se construye con el pasado. Lo que nosotros hacemos es una fórmula matemática que detecta información en base a los precios del mercado. Entonces detectamos una anomalía de que alguien, y ojo con lo que estoy diciendo, alguien empezó a vender los bonos el 10 de octubre y a venderlos masivamente. ¿Qué quiere decir? Que alguien tenía información privilegiada y que el 18 de octubre fue un evento planificado. Hecho que yo denuncié a la Comisión para el Mercado Financiero y que a la fecha no nos ha dado respuesta. ¿Cómo? ¿El Entonces, estallido social, tú dices? sí, el estallido social, con todas sus letras. Entonces, yo lo que estoy ¿Pero diciendo fue es que acá, manejado por quién, a juicio tuyo? Porque sale, bueno, la lectura que uno tiene es que se trató de una respuesta espontánea casi, que va a cabo sobre todo por los escolares ante la subida del pasaje del metro, y que fue precisamente, o sea, fue levantar un poquito la tapa de la olla a presión, porque este país ya no aguantaba más la situación que estábamos sí, viviendo, y generó todos estos cambios que estamos en este momento en pleno proceso. Tú dices claro, fue pero lo que planificado el pasa, 18 de Marco, es octubre, que ¿por quién? ¿Por quién tendría que estar, tener la capacidad para movilizar, no sé, 1 o 2 millones de personas en las calles? Lo que pasa, Marco, es que uno, yo invito a la gente, por ejemplo, hay una serie muy interesante que se llama Billions, está en Netflix, la gente lo puede ver. Y en eso te muestra cómo hay grupos que pueden ser extranjeros, da lo mismo, que tienen capacidad financiera y con tal de ganar dinero, pueden venir y hacer cosas mucho más impensadas de lo que todos se imaginan. Lo que yo te digo que sí es imposible es que yo detecté la anomalía el 16 de octubre, 2 días antes. Nadie sabía lo que iba a pasar el 18 de octubre, nadie supuestamente lo sabía. Pero, ¿qué anomalía yo detecté? Que hubo gente, inversionistas, que vendieron los bonos del Estado de Chile desde el 10 de octubre, una semana antes. Eso es en finanzas, es detectar un posible uso de información privilegiada. Cuando hay un evento y alguien vende 7 días antes, quiere decir que alguien sabía del evento. Y por eso es Exactamente. tan importante, yo hago un llamado a la CMF, que para que sepamos quiénes fueron, que No revele. tienen no tienen ningún indicio, una pista con respecto No, de estos no, porque inversiones. en el mercado no se puede acceder a los RUT de quienes venden. Y esa es la información que yo vengo pidiendo a la CMF por más de 2 años y que la CMF se ha negado en transparentarla. Es tan simple como transparentar quiénes vendieron bonos, empresas nacionales e internacionales, y se tendrían los RUT de quienes vendieron los bonos entre el día 10 de octubre y 18 de octubre. Y siguiendo el dinero sabríamos si es que existe la posibilidad de que fue un evento planificado o justo fue una generación espontánea, que justo un grupo se puso todo a vender los bonos una semana antes. Yo la verdad es que las caras no salen porque sí, y creo mucho en seguir el dinero, y esa es una metodología que te permite justamente detectar cuando hay uso de información privilegiada. Yo estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido que yo no creo en las casualidades. Si esto fue manejado, fue catalizado, digamos, por grupos de interés, evidentemente hay que investigarlo. A mí allá en este país no me sorprende absolutamente nada, pero yo quiero creer con el relato más épico, ¿verdad?, de una revuelta más popular encabezada por los jóvenes que una vez más llevan el ejemplo, nos dan el ejemplo a los mayores lo que hay que hacer de pronto ante tanta inequidad. ¿Tienes acciones tú en alguna AFP? Sí, en todas, y te cuento un poco la historia, Marco. Resulta de que antes de que partiera el caso de triangulaciones,
yo invertí en las 5 AFP que están públicas, que era Cuprum, Provida, Capital, Habitat y Plan Vital. Invertí 100 lucas en cada AFP porque quería asistir a los directorios, porque en la junta de accionistas tú tienes el derecho como accionista, aunque tenga 100 lucas en una acción, puedes asistir. Lo interesante es que a la fecha ni siquiera me ha llegado una notificación, no me han invitado a ninguna situación, Es lo cual es difícil, completamente ilegal. es difícil que te vayan a invitar con una alfombra roja, te van a esperar con Está una bien, banda de pero mariachi, son yo las creo, ¿no? reglas del juego, es decir, a mí me gusta jugar con las reglas del juego, yo nunca No, me he estoy de salido de la acuerdo, regla, Lauro. puedo ir hasta el límite de la línea, pero no me salgo fuera de la cancha. Y en este caso, claro, invertí 500 lucas, que de hecho he perdido como 50% de esa inversión. Han tenido muy mala rentabilidad la AFP en los últimos 2 años. Entonces, pero yo sigo insistiendo y voy a presionar a la Comisión para el Mercado Financiero de por qué no se están haciendo bien los llamados a los accionistas y que no se está cumpliendo la ley de mercado de valores. Entonces, al final, la ley tiene que correr para todos por igual. Por supuesto. Es un principio que acá también se ha perdido. Mira, Gino, si Sí, hagamos un está ejercicio, completamente roto la igualdad ante la ley y eso es lo que genera tanta rabia y frustración en la gente. efectivamente, hagamos un ejercicio de ciencia ficción. Gino Lorenzini le va a hablar a los 3 candidatos más fuertes que parecen, ¿verdad?, que van a aparecer en la papeleta, seguramente, que son Sebastián Sichel, Jarna Proboste y Gabriel Boric. Si en 30 segundos pudiera darle una sugerencia, más que un consejo, con respecto de qué hacer con el sistema de AFP, ¿qué le diría Gino Lorenzini a los candidatos? Que todo sistema se debe mejorar, no destruir. Hay que separar la paja del trigo y sacar las cosas malas y quemarlas, y hay cosas del sistema que se tienen que cambiar radicalmente, pero hay que dejar las cosas buenas, que es la capitalización individual. ¿Cómo se mejora? Con préstamos estatales que logren mejorar las pensiones, y las pensiones se pueden subir a 300.000 pesos para el 100% de la población. Eso se resuelve con préstamos del Estado que financien un aumento de la pensión, y después, cuando la persona fallezca, el Estado recupera su préstamo incluso con rentabilidad. Es la gran oportunidad para no destruir el sistema, sino para mejorarlo. Ya, cuando hablamos de inequidades y mejorar el sistema, uno se pregunta, el sistema reparte jubilaciones bastante exiguas, pero sin embargo hay un segmento de nuestra población, que son las Fuerzas Armadas, que están fuera del sistema, tienen pensiones millonarias en comparación, digamos, a esas pensiones de ciento y tantas lucas. Sí. Uno dice, a ver, algo está pasando acá. O sea, si el sistema es tan re bueno, si hay que mejorarlo, si hay que potenciarlo, si hay que maquillarlo, ¿por qué las Fuerzas Armadas no están insertas en el sistema? ¿Cuál sería tu respuesta a una pregunta que parece como tan lógica, ¿no? Porque claramente hay una Bueno, es cosa desigualdad, de hay una leerse desigualdad. el acta secreta de cuando se formó el sistema de pensiones, y la gran discusión de los militares decían, mira, el reparto es una estafa piramidal, lo dijo de hecho el padre de Matei, es una estafa piramidal, pero después en el mismo historia, todos los generales querían esa estafa piramidal para ellos. Es así de simple. Ya. Y de hecho, más, hasta Pinochet decía, ¿cómo vamos a comunicar esto? Porque nos van a decir inconsecuentes. Lo son, porque finalmente para los militares se dejaron la estafa piramidal, al punto de que hoy día, Marco, estamos gastando como país 8.000 millones de dólares en las Fuerzas Armadas y apenas 2.000 millones de dólares en el pilar solidario. Entonces, al final, es como una solidaridad a la inversa. Toda la población le estamos dando nuestro dinero a los militares. Y a mí me parece que ley pareja es justa, porque los militares tienen un sistema de reparto y la gente no. O por último, que sea de libre elección, pero no puedes tú imponerle a la población que paguemos a través de los impuestos la jubilación millonaria de los militares, y el caso A te lo demostró, es decir, una señora que recibió una pensión de 5 millones de pesos fue lo que generó el primer estallido de las AFP por el 2015-2016. Sí, cuando uno cuenta esto, me imagino en otras latitudes, tú viviste en Inglaterra, qué sé yo, debes tener contactos permanentes fuera de Chile. Cuando uno cuenta todas estas distorsiones que se viven en nuestro país, yo creo que nos deben mirar como unos pobrecitos, porque yo te digo, el abuso que hay en la AFP, tú lo puedes replicar en diferentes áreas productivas. La minería, tú eres de Antofagasta, ¿sabes lo que pasa con la minería allá? O sea, las mineras extranjeras que vienen acá a explotar los recursos naturales nuestros, las aberraciones que hacen medioambientales, etcétera, etcétera, no las cometen en sus países.
O sea, y hay un viejo refrán en la minería, o sea, si esto no lo puede hacer acá en Europa o en Australia, no te preocupes, anda a Chile, allá podía hacer lo que queráis. O sea, son situaciones que uno dice, hemos estado 30, 40 años bajo un sistema realmente injusto, realmente que al final desembocó en este estallido social con o sin participación de los grupos de inversión. Estamos con Gino Lorenzini, les recuerdo que también estamos con Caja Los Andes, que es la caja más importante de nuestro país desde 1953. Conoce los beneficios que te ofrece Caja Los Andes en www.cajalosandes.cl. Cuando presenté a Gino en el arranque de la entrevista, yo dije un personaje poliédrico, porque no es solamente un economista y un ingeniero comercial que se haya hecho famoso, digamos, en términos mediáticos por Felices y Forrados, sino que además después dijo, no, yo voy a ser candidato a la presidencia de la República. En esta, eso no fue un emprendimiento. ¿Por qué te nace? Primero que todo, tener un vínculo tan fuerte con Franco Parisi, crear un partido, ¿verdad? Y decir, sí, vamos a ir y queremos sentarnos en el sillón de la moneda. ¿Qué motivación hay detrás de eso, Gino? A ver, mi único sueño estos 10 años ha sido mejorar el sistema de pensiones. Lo traté de hacer por 10 años a través de Felices y Forrados dando sugerencias. Al punto de que en la constituyente, yo traté de ser parte de la constituyente y es una historia que es como de las historias que se tapan bajo la alfombra en Chile. A ver. Y resulta de que al participar del proceso constituyente, cumpliendo todos los requisitos legales, inventaron constitución. De hecho, está en el fallo, perdimos 2-3, que es una aberración jurídica lo que se hizo con mi persona, y no solo conmigo, sino con 88 personas, que realmente éramos independientes por ocupar la palabra feliz, nos sacaron. Y eso quiero ser bastante claro. Entonces, eso fue una situación, Marco, que realmente generó un dolor muy profundo en mi persona. Yo nací en Chile, soy criado, mis papás son chilenos. Que te quiten tu derecho a participar de una elección democrática donde mi único fin era mejorar el sistema de pensiones en la constituyente. Y me quitaron ese derecho. Y esto fue en enero. Luego, en marzo, eliminaron mi empresa. Es decir, debe ser la primera empresa que se elimina por ley. Porque más encima se dice, no, y no solamente elimino tu empresa, sino que se me pone una mordaza donde yo, aunque quisiera dar gratis la sugerencia, y en esto quiero ser bastante enfático, aunque quisiera dar gratis la sugerencia, está prohibido y tendría que pagar una multa de 10 millones de pesos. Pero resulta que esa normativa, al único que se la aplican es a Gino Lorenzini, porque el mismo superintendente ha dado sugerencias financieras después de que entró en vigencia la ley el 1 de julio y nadie lo multa. El ministro del Trabajo dio sugerencias de quedarse en el fondo E y nadie lo multa. Un periodista que está muy financiado por la Asociación de FP, que es Nombre, Gino, compañero el de nombre, Mega, no hay problema. el señor Roberto Saá, viene y está dando sugerencias que se vayan todos al fondo A y nadie lo multa. Entonces, la verdad es que es bastante llamativo cómo vivió todo un proceso de, quizás por hacer la denuncia de las triangulaciones, que viene todo un sistema muy bien armado, nos quitan nuestros derechos fundamentales de participar de una elección, nos eliminan la empresa. Entonces, en este proceso me traté de jubilar anticipadamente y me pedían 518 millones de pesos para jubilarme anticipadamente. Eso el año 2004 eran apenas 30 millones. Entonces, y eso me demostró de que, bueno, en mi situación yo puedo manejarme, pero ¿qué pasa con el cesante de 50 años, de 55, que lo está pasando pésimo y que no tiene otra opción que la jubilación Pero Gino, anticipada? Entonces, en eso rigor, gatilló eso te iba a decir, ¿cuál fue la motivación para decir, sí, quiero ser cambiar el presidente de sistema de Chile? pensiones. Eso nada más. Cambiar el, Uno nada puede más, decir, porque puede ser superintendente, podría ser el ministro de Hacienda, pero ¿por qué no, presidente? lo que pasa, Marco, es que te cuento un poco. ¿Quiénes han hecho todos los cambios en el sistema de pensiones? El único que tiene el poder con la constitución actual es el presidente de la República. Claro. Nadie puede modificar el sistema de pensiones. Y por eso es que es tan fundamental comprender de que el único cargo para mejorar el sistema de pensiones es la presidencia de la República. Por eso es la motivación de haber tratado de participar, pero nuevamente llegaron los grupos de interés y nos masacraron y nos inventaron una afiliación a un partido y la verdad es que nunca estuve formalmente afiliado. De hecho, el señor Atria fue constituyente,
Y él también estuvo afiliado o inició un proceso de afiliación a un partido en formación, y un partido en formación no es partido político. Y al señor Aya, el mismo Tricel le dice, sí, usted sí puede ser constituyente, pero en el caso a Gino Lorenzini, que es el mismo caso, le dice, no, usted no es independiente, así que usted no puede participar. Cuéntanos qué pasa con la dupla, que en algún momento era una pollera, ya que estamos en septiembre, Parisi Lorenzini. Ahora uno lee los medios de comunicación, ¿verdad? Vio acusaciones, denuncias cruzadas. Para poder entenderlo sintéticamente, Gino, ¿qué pasó en definitiva con Franco Parisi y contigo? A ver, yo primero que todo aclaro de dónde nos conocemos. Él fue profesor mío en el Magíster en Finanzas en la Universidad de Chile el año 2008. Un gran profesor. Y desde ahí uno adquiere un respeto alumno-profesor, que es bastante relevante contextualizar. Resulta que llegan desde marzo, Gino, por favor, ayúdanos, necesitamos levantar firmas porque no vamos a llegar a la fecha para generar el partido. Y no solamente el PDG, que es el partido de Parisi, sino que también el Centro Unido, que es el partido que fundó el doctor File. Y los dos partidos me piden apoyo. Y yo digo, ok, le podemos dar espacio, pero la única forma de cambiar el país son dos cosas, democracia digital y llevar la mitad de los cupos independientes, porque hoy en día por una ley un independiente compite contra 8 y por lo tanto es imposible que un diputado o un senador independiente puedan competir. Y apoyamos al PDG, se forma el PDG, junta las firmas, pasaron de 12.000 a 30.000 firmas gracias a una aparición con nosotros, y por el otro lado se forma el Centro Unido. Resultado, ¿por qué se quiebra esto, Marco? Por un tema de palabra, porque finalmente el PDG no hizo convenio con nadie, no llevó independientes, no cumplió su palabra. El Centro Unido sí cumplió su palabra. Mi error fue haber confiado en Franco. Ellos siempre me dijeron, vamos a una primaria interna, compitamos, y la verdad es que yo no podía competir porque justamente saqué mi certificado el 9 de agosto que decía que era independiente, y al estar de independiente no podía competir en una primaria con Franco. Y después que se enteraron de que yo postulé, mandaron tardíamente mi ficha de afiliación y por lo tanto me afiliaron y con eso me bloquearon. Fue al final una movida política nada más, un proceso de ambición, y nada, le deseo lo mejor a la gente del PDG que cree todo lo que le dice Franco, pero la verdad es que conocí el lado B de Franco y era una persona que no tenía palabra. Así de simple. A ver, mucha gente se pregunta, me incluyo, ¿qué pasa con esas candidaturas? Estilo Dr. File, Franco Parisi, anteriormente, no sé, Perico Palotes. Son candidaturas que todos sabemos, principalmente Parisi y el Dr. File, no sé cuál es el apellido, se me olvidó. Cristian Contreras. Contreras. Ellos saben que no van a ganar, saben que no van a ganar. Todo Chile sabe que no van a ganar. ¿Cuál es el negocio que hay detrás para hacer presentarse como candidato a la presidencia de la República? Aunque uno dice, los tipos van a tener que tener 24/7, ¿verdad? En campaña, sacarse la mugre, etcétera, etcétera, sabiendo que no van a ganar. Pero detrás hay algo, claramente, ¿no? Son tipos inteligentes, por algo lo están haciendo. Hay lucas detrás, esto es un negocio. Yo, candidato Marco Sotomayor, levanto una candidatura con 3 gatitos que tengo en mi casa, ¿verdad? Me inscribo y al final del proceso, ¿verdad? Recibo lucas. ¿Esa es la figura más o menos? A ver, Marco, sí, y en especial con la ley que quieren sacar del voto obligatorio. Y en esto quiero ser bastante claro. Hay un tema que ha pasado con los partidos políticos, que la gente no lo sabe, y ocurrió el año 2016, cuando sale una ley que obliga a los partidos a hacer un refichaje. Y ese refichaje tenía que ser con clave única, con un sistema digital verificable. Y el tema es que el CERVEL, como no llegaban a cumplir y dejaban de existir todos los partidos políticos, el CERVEL viene y les permite mandar fotocopias de carnet. Entonces los partidos empezaron a agarrar el carnet de la señora, el del hijo, y de repente todos cumplieron. ¿Qué te estoy diciendo? Que en Chile no hay democracia. Los partidos lo único que les interesa es la plata. Acá se llevan más de 48.000 millones de pesos en las elecciones en devolución. Y no se las puede llevar un candidato normal, sino que tiene que ser a través de servicios por pagar. ¿Qué es lo que quiero decir? Los partidos montan empresas de papel que brindan servicios, que facturan estos servicios y de esta forma pueden llevarse 48.000 millones de pesos. Entonces, tenemos un grave problema en la democracia actual,
de que finalmente una gran mayoría quizás puede postular por buena fe, pero hay otros que van solo por las lucas. Y por Parisi, por eso quizás ejemplo. no hicieron pacto, porque si llevan independientes, llevan la mitad de las lucas. O sea, Y el caso de esa es mi Parisi hipótesis claramente principal. es así. El caso de Parisi es claramente así. Yo te digo, yo si hubiese manejado esta información, ten la seguridad que yo me hubiese postulado a candidato del presidente. Claro, si lo veo como un negocio, después me llevo 40.000 millones, o sea, estoy forrado forever and ever. El tema, más allá, digamos, de un cuestionamiento ético, que yo sé que muchas veces la palabra ética o la palabra pudor, lamentablemente, no están internalizadas en algunos de las personas que manejan este país. Pasa además a otro tema, a un tema ya más simbólico, que tiene que ver con el cargo de presidente de la República, o sea, el cargo más republicano que yo creo que nosotros tenemos, es un país que tiene un presidencialismo fuerte desde la época desde la Constitución del 33 de Portales. eh, es precisamente ir metiéndole más pelo a la sopa, ¿verdad? A nuestras instituciones. Acá las instituciones no funcionan. Y ahora, precisamente, el presidente, el cargo del presidente de la República está absolutamente contaminado por una cuestión de plata en donde yo me presento a sabiendas que voy a perder, pero me voy a forrar. Entonces yo creo que ya estamos llegando a niveles, bueno, por algo estamos donde estamos, se está reescribiendo la Constitución y todo aquello. A propósito, el sistema de pensiones, futuro, mixto, privado, como sea, ¿tiene que tener rango constitucional a tu juicio? Absolutamente. De hecho, lo tenía y cambiaron la constitución y nos quitaron la pensión mínima garantizada. Y eso pasó el año 2008. Imagina lo que estoy diciendo, Marco. Eliminaron de la constitución, es decir, más que de la constitución, del decreto de ley 3500, la garantía constitucional. Hoy en día la constitución actual, por si la gente no lo sabe, artículo 19, numeral 18, dice que es obligación del Estado entregar pensiones básicas uniformes al 100% de la población. Y eso, con una ley del 2008, se eliminó un derecho constitucional. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo del absurdo, Marco, Sí, donde sí. llevamos 20 años con una ambición creciente y que estamos llegando a colapsos como el del 18 de octubre, que no generó mayor cambio. Si eso es lo más terrible de todo, porque si tú tienes un colapso y cambias, puedes salir adelante. Entonces, yo creo, Marco, que el gran cambio, y en esto quiero ser súper claro, es la democracia digital. Lo único que nos garantiza de que no se voten leyes corruptas, porque 155 diputados se los puede comprar el poder económico, pero a 20 Claramente, millones de chilenos. claramente, Entonces, cuando claramente. empecemos a votar las leyes, ¿vamos a aprobar la ley de estacionamiento? No. ¿Vamos a aprobar la ley de que nos querían cobrar los medidores? No. Es mucho mejor pasar a democracia digital y de hecho una forma de protesta pacífica sería en las próximas elecciones a diputados, a senadores, a todos, en vez de regalarle 1.200, 1.400 pesos por voto, yo voy a votar democracia digital y lo voy a marcar y me voy a dar el gusto. ¿Me quieren obligar a ir a votar? Ok, como ninguno me representa, democracia digital. Creo yo que es la única forma, incluso en la constituyente. En la constituyente, muchos constituyentes, uno tenía toda la esperanza, y yo no sé si tú sabes, Marco, que se están votando reglamentos con mayoría simple. Quiero explicar qué es una mayoría simple. Que de los 155 constituyentes, hay 60 presentes y 31 aprueban, se está aprobando un reglamento con 31 personas de 155. Entonces, es un tema muy delicado y al final es impresionante cómo llegan a posiciones de poder gente nueva y nuevamente la ambición los agarra. Bueno, está Entonces, el hay tema que... de los 2/3 en este momento está en discusión precisamente dentro de la constituyente, si es que se va a mantener el reglamento que se había dicho o si se va a modificar. Es una situación que en este Pero momento creo yo, está... Marco, que eso sería mucho mejor que lo votáramos los chilenos. ¿Y por qué no empezamos a implementar un sistema de votación digital? De hecho, el mismo caso, por ejemplo, Ancalao versus Lorenzini. Ancalao lo que hizo fue presentar firmas de notario, 20.000 firmas de un notario que estaba fallecido. Por lo tanto, eso demostró que ese sistema no era verificable. En cambio, en mi caso, me sacaron por otro tema de independencia, pero las 42.000 firmas digitales en el CERVEL con clave única estaban todas perfectas. Y eso te Sí, demuestra un ¿Mm? poco No, termina, la perdón. importancia del sistema digital. Sí, yo te iba a decir de que si estabas en campaña hubiese terminado, pero famélico, porque después de la exhibición que hiciste del acuerdo y todo aquello, fue en el Parque Forestal, ¿verdad?
No, ahí cerca del mismo Cervel, a la salida del Cervel. Ah, ya. Vamos a ponerte ahí, vamos a contratar un personal trainer, Gino, para la próxima performance, ¿no te parece? Oye, hay hartas preguntas, Sí, me está diciendo Matías Alcántara, nuestro periodista, que hay hartas preguntas de la gente que está en este momento conectada por Facebook Live de la revista El Ágora. Matías, si tenemos algunos comentarios, preguntas para Gino. Sí, harto comentario, se está generando también un interesante debate por esta conversación ideal para arrancar una semana, conversar estos temas, por supuesto. Muchos saludos para Marco, para Gino. Nos comenta, por ejemplo, Nilda Astudillo. Lo que pasa es que ya no nos importa esto respecto del cuarto retiro. Los ricos ya se tomaron la leche y nosotros la vaca. La crisis nos obliga a buscar alternativas. Esto lo explica el libro La Vaca, nos dice Nida Astudillo. Alison Soriano, los políticos no trabajan para los trabajadores. Ese es el problema. Una reflexión que también nos comparte un amigo. Cecilia Lizana, de la Quinta Región, le pide a Gino que por favor recuerde el nombre de la serie, la quiere ver, la que recomendaste, Gino. Billions. Billions. ¿Perdón? Billions. Billions. Ya. Billions en Netflix, es fabulosa. Pueden entender cómo quizás se comporta el presidente Piñera. Ya, vale, la tendremos en cuenta. Esto surgió a propósito del estallido social, donde Gino nos comentó que había gente, grupos económicos que manejaban información y que eran los especuladores, y todo esto se va a ver reflejado en esta película. Cecilia nos comenta que la desesperación de tener el dinero en las manos, sumado al rechazo que tenemos hacia el funcionamiento de la CFP, hace que la gente no entienda por qué no debe sacar su dinero en cualquier momento y de una sola vez. Esa es la reflexión que comparte Cecilia. Acá nos comenta Eduardo Gutiérrez, muchos políticos de izquierda principalmente, y mucha gente quieren que se acabe la CFP, por eso mismo lo de comerse la vaca, le responde Eduardo a Cecilia también. Acá interpelan a Gino, Juan David Mayor Gallino bloqueando los comentarios de Felices y Forrados, y él habla de la libre expresión. Nos comenta Juan Mallorca también. Acá hay otra interpelación que nos hace Fabián Uribe. ¿Por qué no hablas, Gino, que querías poner a candidatos a dedo que fueron parte de la ADC y querías hacer pactos con los republicanos de CAS? Así que algunas... Ay, fuertes declaraciones. A ver, ¿qué responde Gino si te diga que Vamos vaya a con unir esa. con los republicanos? A ver, es que eso es parte de un poco las mentiras que se generan dentro del partido. Déjame explicar un poquito las distintas afirmaciones, porque hay varias. Uno, el tema de la censura. Nosotros, como código, pedimos un tema de respeto. Tú puedes emitir tu opinión, pero si viene con insultos, con contra de su madre y todo, obviamente que lo vamos a bloquear. De hecho, están ciertas palabras programadas para que se bloqueen automáticamente, entonces no tenemos ningún problema. La libertad de expresión trae con sí es un derecho y un deber. Uno tiene que manifestarse con respeto. Entonces, eso es lo primero para la persona que dice que por qué no oculta los comentarios, porque tienen que ser con respeto. Segundo tema, el tema del PDG, y que ahí nos están diciendo acusaciones como de que yo estaba ligado a la DC o como que yo quería hacer pacto con republicanos. Quiero ser bastante claro de que eso fue una mentira que hizo Juan Marcelo Valenzuela. ¿Y por qué la hizo él? ¿Quién es Juan A ver, Marcelo Valenzuela? trabajó con nosotros en Felices y Forrados, pero de verdad me enteré después de que él trabajó en la primera campaña de Franco Parisi el año 2013, es un operador político. Luego trabajó el 2017 en la campaña de José Antonio Cast, ojo con lo que estoy diciendo, y ahora nuevamente está en Franco Parisi y es la empresa que es la que se va a llevar los 2.000 millones de pesos de las devoluciones, que se llama Ponder. Entonces, y este personaje que trabajó, de hecho, se infiltró en Felices y Forrados justamente para apropiarse de nuestra base de datos y ojalá es que no la ocupe porque si no va a cometer un delito. Resulta que este personaje vino y hizo correr el rumor dentro de la gente del PDG de que yo exigía un pacto con republicanos. Yo lo único que le pregunté a Juan Marcelo Valenzuela es que dado que él trabajó con republicanos, y yo estaba desesperado porque decía, cumplamos la promesa de llevar independientes. Oye, Juan Marcelo, ¿cómo tú que trabajaste con CAS? ¿Cómo es CAS? No, esto y lo otro. Pero no es que yo le estaba imponiendo al partido ni nada por el estilo. Le estaba preguntando su opinión personal respecto a alguien con quien él trabajó. Pero jamás quise hacer un pacto con el republicano. De hecho, y para ser bastante claro,
El único pacto que era de un partido de centro, de equilibrio, era el Centro Unido. Y el Centro Unido estuvo en todo momento disponible para hacer pacto con el PDG y llevar candidatura en la mitad de los candidatos independientes y cumplir la palabra. Y ese es el mayor hecho. El Centro Unido sí llevó candidatos independientes, sí hizo pactos. El problema es que el PDG, por ambición, no quiso hacer pacto con el Centro Unido justamente para llevarse los 2.000 millones de pesos. Entonces, esas acusaciones de que oye, si con Republicano, imagínate que hay un video público donde yo me agarré con todo con Kast porque él dijo unas mentiras de mi familia. Entonces, es ridículo pensar de que yo haya impuesto un pacto con republicanos, para ser bastante claro. El único pacto fue el compromiso público con el Centro Unido y que el PDG nunca quiso hacer ese pacto porque eso le afectaba en las lucas. Y el otro acusación, una era esa del tema del De la Centro censura, del La pacto otra con el... era de designar a dedo algunos... designar a dedo gente de la ADC. Ya. Yo en esto quiero ser bastante claro. Yo no he designado a nadie a dedo y lo quiero explicar el por qué. ¿Y de dónde viene esto? Me dicen de que yo estaba imponiendo a Ricardo Rincón dentro del PDG. Y eso es falso. Ricardo Rincón, a quien yo conozco y trabajamos en conjunto y fue mi abogado mucho tiempo en Feliz y Forrado, y eso no tengo ningún problema con decirlo porque es así. Ricardo era independiente y del PDG lo invitaron a ser parte, se afilió al PDG, ni siquiera lo dejaron participar como candidato a diputado y renunció al PDG. Entonces, ¿de qué imposición? Porque si hubiese habido alguna imposición, hubiese estado en la directiva, hubiese sido candidato y no lo dejaron. Entonces, al final, ok, son las decisiones que tenga el partido, pero la verdad es que un partido más que democrático, es un partido bastante dictatorial, haciendo todas las mañas que hacen los partidos tradicionales. Entonces, y cuando uno manifiesta las diferencias, te atacan con todo y de hecho se programan por grupos de Telegram para insultarme, tenemos los registros, entonces es una situación de que han atacado de hecho a periodistas, una situación bastante grave y con un periodista de La Tercera que quizás yo tenga diferencias, pero cuando me entero de la situación de amenazas, donde lo llamaban por teléfono y amenazaban, ¿cuál es el nombre? El Leonardo Cárdenas. Leonardo Cárdenas, yo mismo le dije, esta cuestión no puede ser, y me mandó los grupos de WhatsApp o de Facebook, donde lo estaban atacando, poniendo sus teléfonos personales, y yo mismo escribí ahí y dije, esto es inaceptable, ¿quiénes son? Y todo. Y también reclamé a la directiva del partido, esto es inaceptable, que se haga se transmitan datos personales de periodistas porque puede que publique algo en contra de Franco Parisi, pero una cosa son, tú manifiestas la diferencia en redes sociales, pero tú no puedes estar llamando por teléfono a un periodista amenazándolo. Eso, y no ocurrió solo con uno, también nos ocurrió con una periodista de TVN, entonces yo creo que el partido de la gente de verdad se está comportando como mafia, y en ese sentido es la decisión de quienes están dentro del partido. A toda la gente que no le gustó, que no cumplieron el acuerdo, hoy en día tiene la libertad de ir al CERVEL y renunciar al PDG. La verdad es que las prácticas que están haciendo son de la peor política que hemos visto. Sí, además que uno dice partido de la gente, partido Centro Unido, son más que partidos políticos, son prácticamente emprendimientos comerciales, económicos. Nos acabas tú de describir la situación de Parisi, por ejemplo, 2.000 millones, ganarse después de una elección que sabe que va a perder, o sea, vas por una motivación económica en que ensucias aún más la política de lo que ya está sucia en Aparte, nuestro Marco, que país. después van a dar clases a distintas universidades del mundo y en su currículum aparece ex candidato a la presidencia de Chile. Efectivamente, ganan por todos lados en una situación una de las tantas situaciones que resultan inaceptables en nuestra realidad. Muy cortito, Gino, porque ya estamos terminando la entrevista, llevamos más de una hora con Gino Lorenzini. Tiene que ver con lo que tocamos tangencialmente recién, el tema de la censura. No, que tú nos censuras en tu feliz y forrado. Bueno, resulta que nos enfrentamos a un tema de que la empresa privada, en este caso el holding Carosi, le quitó el apoyo económico al auspicio, digamos, no apoyo económico, los auspicios al canal La Red a propósito de la exhibición del documental La Batalla de Chile. Tú vienes del mundo privado, conoces un poco dentro del ADN de los empresarios, de los grandes empresarios, te codeas con ellos regularmente. ¿Qué pasa con el gran empresariado en nuestro país? ¿Por qué tan reaccionario? ¿Por qué tienen este tipo de, digamos, de conductas que son claramente apuntan a la censura de medios de comunicación, a quitarle
presencia, bajarle el perfil, etc. A ver, Marcos, lo que sucede es que los medios de comunicación tienen una falla estructural. Es la dependencia justamente de los auspiciadores. Y los auspiciadores finalmente terminan manejando la pauta. Y cuando los auspiciadores terminan manejando la pauta, se sesga la realidad, se sesga la noticia. Hay un libro muy interesante que se llama Desinformación, de Pascual Serrano, donde te enseña que uno como periodista debería a lo menos plantear 6 puntos distintos para que la gente construya su propia realidad. El problema es que un medio de comunicación, si por ejemplo recibe auspicio de la AFP, ¿va a hablar en contra de las AFP? Es muy difícil. Y en ese sentido, de hecho, en nuestro programa de gobierno estaba un fondo de $1.000 millones para hacer periodismo de calidad que le diera independencia, que si perdiste un Carosi pueda seguir con vida. El problema es que si se pone de acuerdo Carosi y un par de llamaditos más, y el medio se puede ir trasquilado. Entonces, es el cuarto poder, que son los medios de comunicación, tienen un rol súper fundamental. Y también acá yo quiero ponerme en el lado de los periodistas. Muchas veces un periodista que hace bien su labor termina cesante. Es decir, para ser más claro, Mauricio Weibel quería publicar en TVN un reportaje completísimo contra las AFP y lo sacaron del aire, nunca salió al aire, y lo sacaron de TVN. Estamos hablando del Premio Latinoamericano de Periodismo. Entonces, son cosas que reflejan el Chile que estamos viviendo. Yo creo que estamos en una situación de complejo quiebre de valores. Estamos en una sociedad donde lo único que interesa es yo gano, tú pierdes. Y cuando tú estás por 20, 25 años en una relación donde gana la empresa, pierde a los trabajadores, se genera rabia, resentimiento y se están quebrando todas las confianzas. Y el problema es que ya vivimos un estallido social y lamentablemente no ha habido ningún cambio a favor de equilibrar que sea una relación ganar-ganar. Si acá no somos enemigos, pero lamentablemente, por situaciones como la que tú describes, se está generando de nuevo esta caldera, y que esta caldera va a explotar, y en esto también, en el cierre quiero ser bastante claro, es que a mí me pudieron haber cerrado la empresa, pero yo sigo teniendo todos los modelos financieros. Y se viene una situación muy compleja de hoy a noviembre en los mercados globales, es decir, en las acciones globales que se pueden desplomar muy fuerte, pero también en los bonos chilenos justamente por el cuarto retiro que lo están haciendo mal. Yo quiero que lo hagan bien, no que lo hagan mal. Pero hoy en día lo están haciendo mal. Y como lo están haciendo mal, el fondo E también se puede desplomar. Entonces, podríamos vivir en los próximos meses una situación que la gente pierda un 20, un 30% del ahorro de toda su vida por este proceso de ambición ilimitada. Entonces, la verdad es que ha sido una situación bastante dura para los chilenos, pero el tema es que como no hay un cambio de rumbo, vamos a terminar en una situación peor. Yo te ratifico un poco lo que dice. Yo soy periodista hace largos años. Yo comencé a trabajar en dictadura, en mi trabajo, digamos, en mi pega. He pasado por una cantidad increíble de medios, muy variopinto. Fui redactor de revista Análisis y también fui columnista del diario La Segunda años posterior. Entonces, conozco mucho la realidad de los medios. Y aquí el periodismo chileno pasó de una dictadura de política militar intensa, muy potente, muy fuerte, muy desquiciante, a una dictadura de los auspiciadores. Y lo que tú dices efectivamente es así. Y a mí me ha tocado padecerlo. O sea, que el auspiciador que te levanta el teléfono dice, oye, no podéis decir eso porque si no te retiro el auspicio, no podéis decir este otro. Y eso lamentablemente es un tema que nos daría para otro conversación, Gino, porque además tú estás metido en las comunicaciones, tienes un portal muy exitoso que Felices y Forrados precisamente. Pero claro, estamos en una situación de país bananero que yo creo que pocas personas soñamos, o en la peor pesadilla, ¿verdad?, llegar a este nivel de descomposición valórico y de tanta inequidad que uno persigue a diario. Yo te quiero agradecer, Gino, el tiempo, la diferencia que has tenido con el Ágora TV, nuestro producto audiovisual de la revista El Ágora, haber compartido tus reflexiones, habernos alumbrado un poquito con el tema de la AFP, y nada, darte un gran abrazo y desearte una buena semana, Gino. Igualmente, Marco, muchas gracias y nada, pues, yo cuando estoy en los periodos bajos pongo el YouTube, vuelvo a escuchar al gurú en muchos comentarios y la verdad es que de una situación muy difícil que estamos viviendo, siempre hay que salir adelante, hay que
Finalmente, la vía, como decía el gurú, es una selva, la selva de cemento, y hay que luchar todos los días para salir adelante. Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y de alguna forma tenemos que salir adelante como país. Gracias, Gino, un gran abrazo y un gran abrazo a ustedes que han estado conectados pasadito a las 10 de la mañana con esta entrevista con Gino Lorenzini, ingeniero comercial, magíster en finanzas, ex candidato presidencial o ex candidato presidencial en la previa, y que se hizo, digamos, adquirió tanta connotación, ¿verdad?, a través de este emprendimiento Felices y Forrado que ayudó a gente con sus fondos en las AFP. Y nosotros nos encontramos la próxima semana en una nueva entrevista en este ciclo de la revista El Ágora a través de El Ágora TV, su producto audiovisual. Un gran abrazo y que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao. Chau, chau.